Buenas tardes, ¿cómo están? Va a disculpar, tenía que enviar este video antes. Donde fui no tenía cómo acceder a mi diapositiva porque no tenía internet. Así que lo voy a hacer ahora para que lo puedan ver el video hoy o mañana. Y mañana en clases, martes, lo vemos muy rapidito. Hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho internacional público. Todos sabemos que las fuentes en materia jurídica de la norma interna son la ley escrita, la costumbre, el derecho consuetudinario, vale decir, la doctrina y también la jurisprudencia. Prácticamente son las mismas fuentes que las que tiene el derecho internacional público. Este video no lo vamos a ver aquí, lo pueden mirar ustedes, es una síntesis muy sencillita de la fuente del derecho, que era simplemente para amenizar. Eso cuando es en clase directa lo miramos, hoy no lo vamos a hacer. La fuente del derecho internacional público hay que buscarla donde son citadas por primera vez en la Convención de La Haya de 1907. En 1907, la Corte Internacional de, de la Convención de La Haya, que estableció una Corte Internacional de Presa. ¿Qué era Corte Internacional de Presa? Era una corte que discutía situaciones de litigio por temas de embarcaciones, ¿no? que podían ser tomadas. Bueno, es algo del derecho marítimo. Bueno, ahí se enumeró en ese convenio las posibles fuentes. Ahora, la Corte Internacional establece, y es el antecedente válido actual, porque la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en La Haya, es el máximo órgano de derecho internacional público, órgano de justicia, quiero decir. Y este estatuto, en su artículo 38, establece como primer fuente del derecho las convenciones que han sido reconocidas por los estados. Las convenciones internacionales son los tratados, los acuerdos, los pactos que se firman de forma voluntaria entre los estados, pero una vez firmados y ratificados se convierten prácticamente en una obligación jurídica internacional. Esa es la primera fuente de la que nos habla el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Después tenemos la costumbre internacional. Todos sabemos que la costumbre consolidada, repetida, generalizada, se convierte en norma jurídica y por lo tanto es una fuente aceptada de derecho. En realidad fue la primera fuente de derecho, fue la costumbre. Por ejemplo, en la antigüedad los romanos, aunque no habían legislado sobre eso ni habían hecho acuerdo con nadie, por costumbre asumían que los ríos eran de libre navegación o la libre transitabilidad por sus costas. No necesitaban acuerdo, ya era algo que se asumía, que había libre navegación. Muchas de las convenciones actuales que se han firmado con el tiempo han tenido su base en estos acuerdos. Después están, en el caso del derecho internacional, los principios del derecho internacional de las naciones, entre comillas, civilizadas. No se olviden que los primeros estudios que se hicieron de derecho internacional nacen en Europa. Y Europa tenía la pretensión de que ellos eran estados civilizados. Esto es medio anacrónico hoy, pero bueno, los principios de derecho internacional podríamos decir. Por ejemplo, un principio del derecho internacional es la legítima defensa. Es obvio que si alguien es agredido, uno por principio tiene derecho a la defensa. Un principio es la igualdad de las partes. Principio, el derecho a la defensa y al reclamo. Cualquier principio jurídico internacional, que son muy parecidos a los principios del derecho interno, se considera fuente del derecho internacional. También se ha llegado a establecer que las decisiones judiciales son fuente del derecho. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia tiene una amplia jurisprudencia en su más de medio siglo de existencia. Estamos yendo en realidad casi un siglo, en el que se ha venido estableciendo la, la línea jurisprudencial. Entonces, esta línea jurisprudencial nos está dando lugar a que lo que se decidió en una oportunidad sea el antecedente para un siguiente caso de similares características. También está la doctrina, por supuesto. Y adicionalmente se podría agregar lo que se llaman las decisiones et aqueo et bono.
¿Qué son las decisiones et acqueo et bono? Son las decisiones de mutuo acuerdo en base a la equidad. Lo que se pacta que sea por equidad. Si dos países deciden equitativamente decir algo o se lo dan a un tribunal para que decida, en base a la equidad, se acepta, ¿no? Es decir, el principio de la buena fe, de bona fide, la equidad de las partes también es reconocida. Son evidentemente muchas las fuentes, muy parecidas a las del derecho interno, pero hay que hacer notar que la más importante, la que tiene prevalencia sobre las otras, son los tratados internacionales. Más o menos pasa como el derecho interno, ¿no? Para nosotros la Constitución, la ley escrita, la Constitución, la ley son fundamentales, aunque cada vez más son importantes los principios, también es cierto eso. Pero en el derecho internacional tiene mucha fuerza en la convención escrita. ¿Cuáles son la, las fuentes del derecho entonces? Podríamos decir, como dice aquí el texto señalado en amarillo, que las fuentes del derecho internacional, ya sean de carácter superior o derivada, derivan del consentimiento de la costumbre internacional. Es decir, habría que hablar de aquellas que son fruto del consentimiento o son fruto de la costumbre internacional. Estas son las fuentes del derecho más importantes. Y accesoria, la fuente accesoria, aparte de la costumbre y los tratados, puede ser la doctrina o la jurisprudencia. Ahora, reiterando entonces, las fuentes principales son la costumbre y la jurisprudencia. Perdón, la costumbre y las normas, los pactos, los acuerdos, los tratados, el consentimiento de las partes y por otra parte la costumbre. Y las accesorias serían las demás, el equo bono, el tema de la doctrina o el tema de la jurisprudencia. Vamos a empezar por el más importante, que son los tratados internacionales o convenios internacionales. ¿Qué es un tratado? Todo acuerdo concluido entre dos sujetos del derecho internacional. Antes era solo entre estados, ¿no? Pero hoy la ONU puede hacer acuerdos, la Unión Europea puede hacer acuerdos con estados o con otros organismos. Por lo tanto, es mejor decir, es todo acuerdo concluido entre sujetos del derecho internacional. De este concepto sale de que para poder firmar un tratado, los actores, es decir, los sujetos, deben ser actores con capacidad de obrar y con capacidad jurídica. Y esos son los sujetos del derecho internacional, los estados, los organismos internacionales, en el caso que puedan pactar. Evidentemente la persona humana no puede pactar. Dentro de los sujetos del derecho internacional, la persona humana tiene un caso especial. En algunos casos, las colectividades no estatales, aquellas que le falta algo para ser Estado, también podrían. Se rechazan los acuerdos ahora ya, en el derecho actual ya no se toman en cuenta los acuerdos entre reyes, por ejemplo, que antes habían. Ahora los acuerdos son entre estados. Tampoco entre grupos que no han llegado a un nivel civilizatorio, ¿no? Grupos salvajes, por ejemplo, no tienen nivel de sujeto internacional. Se aceptan tratados entre organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y otros, ¿no? El Mercosur, por ejemplo, puede hacer tratado, la OEA podría hacer acuerdos internacionales. Ahora, hay una discusión jurídica sobre si los actos unilaterales pueden ser fuente de derecho. Y una discusión muy interesante porque para mucho, para que haya tratado, tiene que haber consenso entre dos o más sujetos del derecho internacional. Sucede, sin embargo, que a veces el silencio o la acción unilateral de un sujeto, en este caso un Estado, sí puede dar lugar al derecho. Por ejemplo, Estados Unidos unilateralmente le dio independencia a Filipinas, 1930 y tanto. No recuerdo exactamente el año para no mentir. Ese acto unilateral generó una obligación ante el resto del mundo porque le está dando derecho a otro país. O cuando usted tiene un territorio y otro Estado ingresa en él y se apodera y usted no reclama, ese acto o esa inacción sería en este caso, ese silencio, es un silencio que da derecho al otro, es un consentimiento tácito de reconocimiento de dominio a un tercer Estado. Por lo tanto, la doctrina los clasifica a los actos unilaterales en aquellos que son tácitos y expresos. Tácito quiere decir que no se los nombra, que se sobreentienden. Expreso es cuando sí son
definido, nombrado. La manifestación más importante de un acto unilateral tácito es el silencio. Por ejemplo, si usted consiente que un Estado extranjero tome una isla que le pertenece y usted no dice nada, el silencio da derecho. Es decir, es el silencio internacional. Así como hay silencio administrativo en derecho administrativo, aquí hay un silencio internacional. Usted está renunciando al terreno o está aceptando implícitamente el dominio del otro Estado sobre un territorio que es de usted. El caso de Groenlandia, por ejemplo. Nadie dijo nada, Canadá no se opuso y finalmente Dinamarca es dueña de Groenlandia, porque nadie reclamó y tácitamente Estados Unidos, Canadá, Noruega aceptaron, ¿no?, de que Groenlandia es un dominio que en este caso sigue perteneciendo a Dinamarca. Ahora, entre los actos unilaterales podríamos mencionar la notificación, el reconocimiento, la protesta y la renuncia. Un acto unilateral es cuando usted notifica a otro Estado que le está dando derecho o que no reconoce. Un acto unilateral es cuando un Estado reconoce a otro Estado en su independencia. Cuando otro Estado, bueno, yo reconozco la independencia de tal país. O cuando usted hace una protesta internacional. Y finalmente cuando usted renuncia. Usted al renunciar está dándole derecho a otro. Los tratados, pero antes de que pasemos, la notificación, la renuncia, la not, la, el reclamo o cualquier otro acto tácito expreso de un Estado unilateralmente puede generar derecho. Puede generar derecho. Eso es algo que ya está contemplado. Groenlandia al final nadie reclamó y dio derecho. El derecho que hoy reclama Dinamarca sobre Groenlandia. Ahora los tratados, volviendo al acuerdo que es fruto de la voluntad de las partes, los tratados se pueden clasificar de acuerdo a los sujetos y de acuerdo a su objeto. Hay muchas, en realidad, formas de clasificarlo, pero hay una que es más sencilla. Veamos, los tratados bilaterales. ¿Cuáles son los tratados bilaterales? Lo que se firma entre dos estados. Por ejemplo, el tratado de fronteras entre Bolivia y Chile es bilateral. El tratado de venta del gas al Brasil entre el Estado boliviano y el Estado brasileño es bilateral. El tratado que define la situación del canal de Panamá entre Estados Unidos y Panamá es un tratado bilateral. Solamente hay dos sujetos, ¿no?, los dos sujetos del derecho internacional. Los tratados multilaterales ya no son solo dos sujetos, sino son muchos. Por ejemplo, un tratado multilateral es el Pacto de Bogotá, donde todos los países americanos, estados americanos, firman la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos. Otro tratado multilateral es el Mercosur. Son 5 o 6 países ahora con nosotros que son parte de este tratado, ¿no? 5 en realidad son. En el Mercosur está Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y ahora Bolivia. Entonces, cuando dos sujetos firman un acuerdo, tratado bilateral. Cuando son varios, tratado multilateral. Ahora, en cuanto al objeto, tenemos el tratado contrato y el tratado ley. El tratado contrato es un tratado en el que las partes, los sujetos, los estados, comprometen contraprestaciones. Por ejemplo, el tratado de venta del gas al Brasil es un tratado contrato. Establece que Bolivia le va a vender tantas toneladas métricas de gas a Brasil y Brasil se compromete a pagar tal precio y tales condiciones. Es un tratado contrato. O el tratado de arrendamiento de Guantánamo entre Chile, entre Cuba y Estados Unidos, 1920 y tanto, no recuerdo. Ese fue un tratado de arrendamiento, un tratado de contrato. En cambio, hay otros que son tratados ley. ¿Por qué son tratados ley? Porque establecen normas, normas que tienen fuerza de ley. Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es un tratado ley. Lo firman los países para que regule como una ley ese tratado. Tenemos el tratado, perdón, se me ha ido el nombre, el Tratado del Convenio de Roma o la Corte Penal de la Haya, por ejemplo. Es también un tratado ley. O el Convenio Interamericano de Derecho Privado de Montevideo es un tratado ley. Entonces tenemos, en cuanto a su objeto, pueden ser tratados contratos o tratados ley. En cuanto a sujetos, pueden ser tratados bilaterales o tratados multilaterales.
Veamos un poco los tratados, son muy importantes. En la antigüedad, los acuerdos eran verbales, podía ser con presencia de testigos, aunque ya en la Edad Moderna se va a exigir por un tema de seriedad que esto sea escrito. Ya no vale la palabra solamente, tiene que estar escrito para evitar cualquier interpretación o olvido. La Convención sobre los Tratados, la primera convención que se hizo sobre los tratados en el mundo, hay que hacerlo notar, fue la sexta conferencia internacional en La Habana, en 1928. Y ahí se estableció que la forma material de realizar los tratados debería ser escrita. ¿Qué terminología se utiliza en los tratados? Es decir, ¿qué nombres pueden tener? Depende. Se los conoce como tratados o también convenciones cuando contienen reglas de derecho. Cualquier tratado puede ser llamado convención o puede también ser llamado tratado cuando establece normas jurídicas. Pacto, también a los tratados se le llama pacto, pero el pacto generalmente tiene un objetivo común de defensa, de alianza. Por ejemplo, el pacto secreto entre Bolivia y Chile, entre Bolivia y Perú, para enfrentar a Chile, era un pacto militar. Estatutos son tratados colectivos, por ejemplo, el Estatuto de Viena, el Estatuto de la Corte Penal, son tratados que tienen básicamente la, la misión de organizar un organismo internacional. Las actas, normalmente se le dice las actas a los tratados que presentan un procedimiento o reglas de derecho que son comunes a todos los miembros. Declaración, básicamente, más que un tratado, es el acuerdo de expresar una voluntad política común. Por ejemplo, la Declaración del Atlántico Norte en 1942 entre Estados Unidos y el Reino Unido en plena guerra mundial. Es una declaración política, ¿no? De un pacto hacia adelante, pero en términos declarativos. Un ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son principios jurídicos que se lanzan y que se comprometen los que firman a cumplir. Existen también protocolos, acuerdos, modus vivendi, que todos al final, todo esto que está en amarillo, todos son tratados. Todos pasan por la voluntad de las partes. El protocolo es un procedimiento que se sigue para aclarar un tratado principal, es como una adenda. Los acuerdos son tratados, son sinónimos. Y el modus vivendi es una especie de statu quo, una forma de conducirse durante un tiempo determinado. Por ejemplo, el modus vivendi de 1903, en la guerra del Acre. Ahí, por ejemplo, se estableció un modus vivendi en abril de 1903 entre Brasil y Bolivia. Parar las hostilidades, parar la guerra, mientras se negocia y dejar las cosas como están. A ese tipo de situaciones se le llama modus vivendi. Ahora, un tratado se elabora en un proceso que se inicia con la firma. La firma de, de los que van a expresar la voluntad del Estado, ¿no? Pero antes de llegar a la firma hay que negociar. No se puede llegar a la firma sin negociación. La negociación son los términos de referencia en que las partes se ponen de acuerdo. Luego viene la redacción, cuando el contenido de lo que se quiere acordar se lo redacta en términos como un contrato en realidad, ¿no? Fíjense que tiene la misma tecnología de un contrato. Después de la redacción, recién viene la firma. Se negocia, se redacta y se firma. Pregunta, ¿pero tiene validez? ¿Se acuerdan que lo preguntamos en la anterior clase el martes? No, no tiene validez. Falta todavía que la Asamblea Legislativa, en este caso, valide, aprobándolo a través de una ley. Vamos por parte. La negociación. En esta primera fase se inician los contactos, lo llevan a cabo los ministerios de Relaciones Exteriores, diplomáticos o algunos otros enviados especiales. En este caso, cuando son varios, cuando es bilateral, pero cuando son varios, lo que se hace normalmente son encuentros internacionales previos, donde participan todos los países. Ahora, siempre un tratado es desarrollado, impulsado, fomentado por el órgano ejecutivo de un Estado. Normalmente quien hace eso es el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero puede hacerlo otro sin ningún problema. Ahora, cuando hay enviados, cuando son embajadores permanentes,
o ministro, esa es su función, pero a veces se mandan enviados especiales. Enviados especiales para hacer una negociación y a ellos se les entrega lo que se llaman los plenos poderes. El presidente del Estado le da poderes como un poder notarial a un diplomático o a un enviado especial para que pueda llevar adelante el acuerdo pactado. Luego viene la redacción. Para, para poder exigir el cumplimiento de un tratado se tiene que redactarlo. Se hace en varias copias, uno queda para cada uno de los estados y para organismos internacionales si es que hubiera. En cuanto al idioma, básicamente hay una regla. Todos los tratados firmados entre países que hablan el mismo idioma se hace en el idioma común. Cuando hay dos o tres, se puede usar los dos o tres idiomas. Y a falta de ello, se suele usar hoy, antes era el latín, después fue el francés, hoy se usa el inglés. Pero si son dos países, habla diferente, de Brasil y Bolivia, digamos. Entonces el tratado debe estar en dos traducciones, la versión en portugués y la versión en castellano. Bien, cuando un tratado, sintetizando, es de países que hablan el mismo idioma, no hay inconveniente. Pero cuando son de varios idiomas, entonces o se lo hace cada una con los dos idiomas, o también se usa el lenguaje con mayor aceptación, que en este caso hoy es el inglés, ¿no? Por ejemplo, en la paz de Westfalia, la que hablamos el otro día, donde se llegó a aprobar a que no iba a haber guerra por temas religiosos, ahí se utilizó el latín. En la ONU, en la primera sociedad, no en la ONU actual, sino en la Sociedad de las Naciones Unidas, se utilizó el inglés y el francés. Y ahora, en el caso nuestro, en la ONU, se usan 5 idiomas oficiales: castellano, inglés, francés, chino, ruso, perdón, 6, y árabe, son 6, me estaba equivocando, son 6. Son 6 idiomas oficiales. Una vez negociado, una vez redactado el tratado, viene la firma. La firma, por supuesto, es un hecho importante, pero todavía falta la ratificación. Lo firman los representantes de los estados, pero generalmente la firma de los tratados ya son un mero formalismo, ya ha sido acordado previamente. Ya el hecho de firmar ya es un acto que previamente se ha acordado. Ahora, ¿cómo tiene la forma del tratado? Un preámbulo, introducción, luego viene la parte dispositiva. Y en la última parte están las cláusulas de ratificación. ¿Qué es ratificación? Que los estados tienen que ratificarlas por su órgano legislativo. Y también la adhesión. Si hay un tratado, por ejemplo, al Mercosur, 3 países lo firmaron y uno se pudiera adhiriendo. Y también la forma en que deja de existir el pacto. En cuanto al orden, en el caso de los tratados multilaterales, se usa el alfabeto. Si son varios países los que han firmado un tratado, ¿en qué orden van a estar en el texto? De acuerdo al orden alfabético, para evitar cualquier tipo de susceptibilidad. Una vez firmado el tratado, ya primero se negoció, acuérdense, luego se redactó, se firmó, no entra en vigor. ¿Cuándo entra en vigencia? Cuando los congresos de los países que firmaron lo aprueban. Entonces, a partir de ahí se ratifica la vigencia de pleno derecho de los tratados internacionales, o entra en vigencia en realidad. Ahora, ¿qué es lo que hace obligatorio un tratado internacional? Que su poder legislativo lo apruebe. Por ejemplo, Bolivia aprobó, la Cámara, pero el Congreso Nacional aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, la aprobó en el 93. Bueno, esa convención ha sido aprobada por nuestro país y ahora ha sido obligatoria, porque es una ley del Estado que se ha pactado al expresar su voluntad internacional. Según la doctrina positivista, la ratificación es un acto unilateral que consiste en la aprobación dada al tratado por los órganos estatales internos susceptibles de compromiso internacional. A partir del siglo XVIII comienza a usarse el método de ratificación de los tratados debido al peligro que los plenipotenciarios delegados excedan en su pronunciamiento. Muy bien, creo que eso es en cuanto a la ratificación. ¿Cuál es el régimen jurídico de la ratificación? ¿Quién tiene la facultad para ratificar? Generalmente el órgano legislativo. Algo que vamos a ver el martes en clase son
los aspectos respecto a los tratados que están en nuestra Constitución. Tráiganse, por favor, una Constitución. El artículo 14 de la Convención de Viena de 1969, del 23 de mayo, que entró en vigor en 1980, aclara: el consentimiento de un Estado en obligarse por el tratado se manifestará mediante la ratificación. Cuando el tratado disponga de tal consentimiento, debe manifestarse mediante ratificación. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija la ratificación. Cuando la intención del Estado de firmar el tratado o reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de sus representantes o sea manifestado durante la negociación. Esto, entonces, son obligatorios los tratados de que son ratificados cuando la legislación o el propio acuerdo así lo diga. Y en el caso de un tratado, cuando los delegados o los que tienen los plenos poderes sean desmarcados de la orden oficial. Entonces eso tiene que volver al Estado que lo envió. Una vez, vamos a poner un ejemplo, Bolivia firma con Chile un tratado. Firma, Chile lo manda a su Congreso, Bolivia lo manda a la Asamblea Legislativa, ambos lo aprueban, salen leyes, se encuentran a dos partes e intercambian el tratado. Intercambian la resolución de la Asamblea Legislativa Boliviana, se la entregan a Chile, y los de Chile nos entregan a nosotros, a Bolivia, la ratificación de la Asamblea Nacional de Chile o del Congreso de Chile. Para que tenga validez internacional, el acto de ratificación es necesario que se efectúe un procedimiento denominado canje o cambio de ratificación. Chile entrega a Bolivia y Bolivia le entrega la ley que se aprobó a Chile. Lo que significa que un tratado internacional no tendrá validez si no tiene este intercambio. Si no se da el intercambio de ratificaciones, el tratado internacional pierde validez. Ahora, los plazos para presentar la ratificación al Congreso varían, ¿no? Eso es abierto, depende de la voluntad de las partes. En eso no se puede establecer un régimen uniforme. La ratificación es imperfecta. ¿Cuándo es la ratificación imperfecta? Cuando usted firmó y, sin embargo, en el plazo debido no fue ratificado. Después de ese plazo lo ratifica, bueno, ya es una ratificación, pero es imperfecta. También se le llama ratificación imperfecta al estado en que los tratados quedan cuando son aprobados, firmados, pero no son aprobados. Hay dos sentidos para ese término. Ahora, una pregunta que uno se puede hacer es si dos estados han firmado un tratado, por ejemplo, Paraguay y Brasil, firmaron el Tratado de Libre Navegación del Río Paraguay hace más de 100 años. Pero ocurre que Bolivia y Brasil también usan el río Paraguay. ¿Podrían esos dos países adherirse a ese tratado? Sí. Entonces uno se adhiere. Por ejemplo, Bolivia. Mercosur fue creado hace mucho tiempo atrás, pero recién nos hemos incorporado, recién nos hemos adherido, ¿no? Ya fue una hazaña que hemos terminado. Sobre ella se adhirió. Entonces, otros países, pero firmaron, otros países se pueden unir. Por ejemplo, Bolivia se unió y luego se unió Uruguay, ¿no? Entonces, la Unión Europea nacieron 5 países y se fueron adhiriendo otros países. La adhesión tiene la misma o el mismo efecto jurídico que un tratado. Es la expresión de voluntad de un Estado a aceptar los términos pactados entre los miembros del tratado original. Firma diferida quiere decir que usted firma, pero va a esperar un tiempo bastante entre en vigor el tratado. Últimamente, el mundo ha dado grandes transformaciones de técnica legislativa, ¿no? De derecho interno. En este campo ya hay algunos cambios. Por ejemplo, se ha establecido el sistema de reserva. Hay un tratado internacional de 5 o 6 países y usted se une, pero hay un artículo con el que usted no está de acuerdo. Está de acuerdo con todo el tratado, son 20 artículos, pero hay uno con el que usted no está de acuerdo. Entonces usted presenta su reserva. Firmo el tratado de adhesión, pero me reservo el artículo 5 que no lo voy a cumplir. Esto es posible si el tratado permite eso. Si esa reserva hace que no tenga sentido el tratado, directamente usted no se adhiere al tratado. Pero a veces hay eso, ¿no? Que uno se adhiere expresando su reserva.
La letra D del artículo segundo de la Convención sobre los Tratados define la reserva como una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o probar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicado a ese Estado. Es lo que comentamos hace un momento. Si son 20 artículos y usted no está de acuerdo con uno, usted pone la reserva, voy a firmar, acepto los 19 artículos, pero no este. Si en el marco de la negociación eso está permitido, es válido. Si no, puede que no valga. El artículo 19 de la Convención de Viena sobre los tratados estableció que un Estado podrá formular una reserva al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, excepto cuando no se puede hacer reserva, que la reserva esté prohibida por el tratado. Si el propio tratado prohíbe la reserva, no hay reserva. Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figura la reserva de la que se trata. Y en los casos no previstos en los apartados A y B, y la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Si un tratado tiene como único artículo pactar la no proliferación de armas nucleares y usted firma el tratado pero le pone reserva a las exploraciones nucleares o en armas nucleares, es un contrasentido. Hay tratados que no pueden tener reservas, porque si se hacen reservas, destruyen el objetivo por el que fue firmado. Entonces, aquí la convención nos dice las excepciones al principio de la regla convencional. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la reserva? Si las otras partes aceptan, entonces usted está obligado con todos los otros artículos del tratado, pero solamente esa es la que usted no va a cumplir. Una pregunta muy común: ¿y las reservas se pueden retirar? Sí se pueden retirar. Si usted hizo la reserva al comienzo, ya es parte del miembro, se firmó y usted quiere volver a ratificar lo que se aprobó antes, lo que puede hacer es eh, retirar la reserva, y la validez del tratado plena rige el momento que usted retira la reserva. Así como cuando hacemos un contrato, perdón. ¿Qué hacen ustedes cuando firma o redacta un tratado? Lo primero que hay que hacer es llevarlo a un notario. Y luego de eso tiene validez frente al tercero, ¿no? Es lo que pasa a nivel internacional. ¿Quién lleva adelante los registros de los tratados? En las Naciones Unidas, la Secretaría de las Naciones Unidas. El artículo 18 del Pacto de la Sociedad de las Naciones estableció que todo tratado firmado por un miembro de la sociedad debería ser registrado por la Secretaría y publicado por ella. Y añadía que ningún tratado no registrado sería obligatorio. Eso fue la Sociedad de las Naciones. Y la ONU, en su artículo 102, dice lo mismo. La Carta Consultiva de la ONU establece que un tratado no registrado no puede ser invocado en el seno de las Naciones Unidas o su organismo. Todos sabemos que cuando uno lleva a notario un tratado, ese, ese acto, ese registro ante una notaría de fe pública, hace que tenga validez frente a terceros. En el caso de la ONU, el artículo 101 de su estatuto dice que la ONU no va a reconocer a tratados o sus organismos que sean invocados si es que no están registrados, ¿no? Esa es la seguridad jurídica que otorga. Ahora bien, todo tratado tiene sujeto y objeto. Los sujetos son las partes y el objeto es lo que motiva al tratado. Muy pocas cosas limitan la autonomía de la voluntad de las partes. Los estados, los sujetos del derecho internacional público pueden pactar lo que ellos vean conveniente, siempre que sea lícito, siempre que no vaya en contra de principios internacionales, ¿no? Eso también es el elemento importante a tomar en cuenta. Ahora, un tratado puede tener vicios, por ejemplo, vicio de consentimiento, definitivamente sí. Uno puede alegar la nulidad de un tratado ante algunos posibles vicios. Por ejemplo, vicio del consentimiento, el error, el dolo, la lesión y la violencia. Si a usted lo obligan a través de la violencia a firmar un tratado internacional, no es válido. Cuando es demasiado lesivo al interés de un Estado, cuando hay error, ¿no? Cuando hay mala fe, cuando hay dolo,
eso podrían ser causales de nulidad del tratado. Por eso es que hay forma de la nulidad de un tratado, pero hay que tomar en cuenta una cosa: el error de derecho no es tomado en cuenta, al igual que en el derecho interno. La ignorancia del derecho no es eximente del cumplimiento de la ley, dice el derecho interno, ¿no? Exactamente lo mismo pasa con el derecho internacional. La Convención de Viena, que es una convención especial que regula los tratados, en su artículo del 47 al 57 dice lo siguiente: causa de nulidad de un tratado internacional, corrupción del representante, es decir, que el representante del Estado haya actuado en contra del interés de su Estado por algún motivo, pago, coima, lo que ustedes quieran llamar. Tampoco se pueden firmar y no son válidos los tratados que tengan cláusulas contrarias al derecho internacional. Efecto de los tratados son obligatorios. Justamente el consenso, la voluntad de las partes hacen fuerza entre las partes. Ahora, ¿para quién surte efecto el tratado? ¿Solo para los que lo firman o puede surgir frente a terceros? Puede ser frente a terceros. Por ejemplo, Paraguay y Argentina firmaron un tratado sobre la navegación del río Paraguay. Y en ese tratado ellos admitieron que dejarían pasar a otras embarcaciones de otros países. Ah, caramba, o sea que no solo tenía efecto entre las partes, no, también tenía frente a terceros países. Ahora, hay tratados que benefician a un tercer estado. Por ejemplo, Brasil firmó un tratado de libre navegación con Perú. Ecuador, que no tiene una salida al río Amazonas, sin embargo, fue beneficiado también con la libre navegación. Tanto Brasil como Perú le dieron el beneficio, aunque Ecuador no firmó nada, ¿no? Y ellos se convierten en un tercero beneficiado. También se puede poner que en un tratado internacional cualquier Estado va a tener la cláusula de nación más favorecida. Este término en derecho internacional significa que si usted ha hecho un tratado que le da un tratamiento especial a alguien, ese también se puede dar a otros estados. Ahora, los tratados tienen efectos evidentemente para las partes, sean bilaterales, unilaterales, positivas, negativas, general, especialidad, incondicional o condicional. Eso ya depende. Un tratado puede tener efectos bilaterales, sí. Unilaterales también. Pueden ser efectos positivos cuando usted recibe un beneficio o negativos cuando usted asume una obligación. Los tratados pueden tener efectos generales o efectos especiales en un área determinada del derecho o área de la vida social o económica. Pueden ser sin condiciones o pueden ser con condiciones. Eso depende. Ahora, un tratado, así como nace la ley, veamos la ley. La ley no es eterna. Las leyes se pueden extinguir por abrogación, por un nuevo tratado, por costumbre también se puede dejar sin efecto la ley, o por principio, una sentencia, por ejemplo, de un tribunal internacional. Los tratados se extinguen por voluntad de las partes. Si dos partes que firmaban el tratado deciden dejarlo sin efecto, entonces se abroga. Total. Puede ser por caducidad. Si un tratado es por 100 años, se cumplen los 100 años y se acabó. El Tratado del Canal de Panamá le dio por 100 años a Estados Unidos el canal. Se cumplieron esos 100 años en el año 2000 y Estados Unidos devolvió el canal a Panamá. Puede ser por resultado del tratado mismo. Si un tratado dice, este tratado tiene que objeto construir tal infraestructura, se construye la infraestructura, ya está. Si ya se construyó el objeto del tratado, el fin del tratado, ya no tiene vigencia el tratado, porque se realizó de acuerdo a lo que decía el acuerdo. También puede ser que un tratado termine por la denuncia de uno de los dos o más del tratado. Si hay un tratado bilateral o trilateral y un país se retira, solo le hace efecto a él, ¿no? No a los demás. Ahora, también puede darse que uno haya firmado un tratado en una circunstancia en las que otro era el entorno. Por ejemplo, la pandemia. Usted firmó tratado, pero en perspectiva que esto iba a ser normal, que no debe haber ningún tipo de inconveniente, pero cuando vino algo imprevisible como la pandemia, entonces ahí vale la revisión. Es lo que se llama en derecho romano rebus sic stantibus, ¿no? Revisar la situación al nuevo contexto. La nulidad, todos sabemos que la nulidad se diferencia de la anulabilidad, porque la anulabilidad
es producida por defectos de forma y se pueden corregir. La nulidad es de fondo y no son corregibles, no son perfeccionables. El artículo 42 de la Convención de Viena establece que la validez de un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la propia Convención. En otras palabras, la vigencia de los tratados vale la redundancia, y no se puede ir directo a la Convención de Viena. Prima la regla individualizada de los tratados y solo en caso de coacción o violación de norma de jus cogens. Los tratados son indivisibles, los tratados son obligatorios de cumplimiento, pero pueden ser nulos cuando un tratado viola lo que se llama el jus cogens. ¿Qué es el jus cogens? Principios universales. Derecho a la vida, derecho a la libertad. Eso es lo que se llama principio. Hay varios principios, ¿no? El famoso jus cogens. Cuando uno viola uno de esos principios, estamos en un caso de nulidad. Ahora, una convención puede aceptar la nulidad parcial de algunos de sus artículos y puede que no sea la total, depende. No estoy, vamos a pedir la nulidad de estos artículos porque son obsoletos por el jus cogens o por lo que ustedes quieran. Y puede mantenerse en parte la otra parte del tratado. Bien, tarea para mañana. Mañana martes, por favor, lean estos 3 textos y vamos a regalar unos puntos a los que lo hagan el trabajo. Investiguen qué quiere decir rebus sic stantibus, esto que está aquí, ¿no? ¿Cuál es el significado de stantibus? Rec sic stantibus, ¿no? Ese es lo primero que tienen que buscar. Segundo, jus cogens. ¿Qué quiere decir jus cogens? Y tercero, jus gentium, que lo vimos en el primer día de clase. La idea es que ustedes lo puedan hacer y mañana lo comentamos a primera hora. Bien, y con eso terminamos nuestro breve resumen. Mañana, martes, voy a comprimir un pequeño repaso y vamos a continuar con la fuente del derecho internacional. Muy bien, dejamos entonces aquí y se lo voy a enviar por el grupo WhatsApp. Que tengan muy buenas tardes.